Por eso hoy veíamos imágenes de lo que fue esta reunión, Iván, entre lo que es el mundo sindical, de los trabajadores, el mundo empresario, parte de los movimientos sociales y el gobierno, firmando esta especie de paz social, yo no sé muy bien cómo llamarla, porque cuando les preguntaban se habían hablado de salarios, se habían hablado de cuándo se van a pagar esos aumentos por decreto y demás, no dieron la información. No, porque hay algo de carácter simbólico que puede ser importante desde el punto de vista preliminar, pero que después necesita un poco de realidad efectiva, que tiene que ver con la conformación o en realidad la presencia de varios sectores firmando un documento que en general no coinciden. Estamos hablando, como decías vos, Luli, de la Confederación General del Trabajo, de los movimientos sociales, de sectores de la Unión Industrial Argentina. Da la sensación esto que es, primero, una señal política para el afuera, una señal política para mostrarle musculatura, permítanme la redundancia, una musculatura política a los tenedores de bonos, musculatura política al Fondo Monetario, para mostrar que el gobierno de Alberto Fernández tiene con qué hacer las reformas que envió, por ejemplo, al Congreso de la Nación, donde ya fueron aprobadas, o tiene con qué encarar el tipo de programa económico y programa social y programa político también, porque va a haber seguramente reformas políticas que va a impulsar el gobierno de Alberto Fernández para llevarlas adelante. Entonces, son dos señales. La primera me parece que tiene que ver más para el afuera que para el adentro, aunque ahí es un juego a dos bandas, una win-win situation, por decirlo brutalmente. Y por el otro lado me parece también que es como un paso previo a la homologación de algo que se está macerando y que no termina de conformarse, que es el famoso Consejo Económico y Social, donde resta saber si efectivamente estaría o no estaría Roberto Lavagna, en fin. Claro. Pero esto me parece que apunta a algo que ayer comentábamos, no acá, pero en otro espacio, que ¿ustedes recuerdan dónde estaban cuando Cristina Fernández de Kirchner posteó el video de YouTube donde dice le pedí a Alberto Fernández? ¿Se acuerdan dónde estaban? ¿Vos dónde estabas? Yo estaba acostado, la Yo verdad. estaba durmiendo. Yo también. A mí No me quería despertaron. decirlo para no quedar mal. A mí me despertó mi marido diciéndome Alberto Fernández es el candidato a presidente. Sábado de Y la hice como, mañana. ¡tú! Sábado de la mañana para Ok, la estábamos los tres durmiendo. Muy Exacto. bien. Estaba acostado, no durmiendo, pero acostado. Yo estaba durmiendo. Vos también. Y te voy a decir la verdad, estaba Julia escuchando, yo creí que era uno de esos videos donde Cristina o denunciaba persecución judicial o lo que planteaba era un escenario de cómo el gobierno del expresidente Macri o del entonces presidente Macri iba a dejar a la Argentina. Bueno, cuando ocurre eso, en el recorrido del video, en un momento Cristina Kirchner dice algo muy importante que quedó en segundo o tercer plano en virtud de lo que ocurrió después, que fue el anuncio de Alberto Fernández, que lo que dice la expresidenta, la actual vicepresidenta, es la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición electoral. Y el camino que está recorriendo Alberto Fernández, si ustedes ven, no solamente con la presencia de la Unión Industrial Argentina o de AEA en las reuniones, no forman parte de la coalición de gobierno, pero en la síntesis permanente. El campo diciendo, quiero que ustedes sean parte, le dice Alberto Fernández, de las soluciones, efectivamente. Y por último, la presencia de una buena parte del equipo de Roberto Lavagna, ¿no? Con Zenón Viagoyen en el Banco Central, con Rodolfo Gil en la Embajada de Portugal, con Matías Tombolini en la vicepresidencia del Banco Nación, me estoy olvidando, con Carlos Urbeit en la Comisión Nacional de Valores, en fin. Entonces lo que se está recorriendo, si bien a veces, yo y lo he dicho varias veces acá, creo que hay severos o subestimaciones o errores desde el punto de vista de los tiempos en los que se han tomado algunas medidas, como por ejemplo lo que han hecho hoy Cristina Kirchner y Sergio Massa de congelar las dietas de diputados y senadores, me parece que va en el camino correcto y que hubiera sido interesante hacerlo antes de la presentación de la ley de reactivación productiva, de solidaridad y reactivación productiva. Pero al margen de eso, el gobierno de Alberto Fernández está haciendo lo que conversaron tanto el presidente de la República como la vicepresidenta electa en la fase previa a resultar electos para conducir la Argentina. ¿Qué quiero decir? Que en términos de construcción política, si uno escucha lo que se dijo en campaña, el fino, y lee el subtexto y lo que se está haciendo ahora,
me parece que hay una coincidencia entre prosa y acto. Y creo que los frutos, si es que ocurre, por supuesto, si es que es virtuoso el camino, los vamos a ver en los próximos meses. No va a ser pronto, pero los vamos a ver en los próximos meses y obviamente va a depender también, como decimos siempre, del acuerdo con el Fondo Monetario y con los tenedores de bonos. Bueno, luego de la firma de este compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad, vimos la conferencia de prensa que brindaron tanto el ministro Arroyo como Héctor Daer y Miguel Acevedo de la UIA. Pero cuando salían de Casa de Gobierno, algunos de los presentes también hablaron con la prensa y los repasamos. Realmente hoy la prioridad es el hambre, por eso la mesa del hambre que está funcionando, donde Segera es parte también, convocada por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, dado que ya se está encarando este tema, nos parece muy lógico también encarar la producción y el trabajo, la distribución de la riqueza, porque nosotros sabemos que debemos recomponer el salario, porque realmente para que este vuelva al consumo y nos permita crecer, pero debe ser una batería de medidas. Nosotros necesitamos el comercio exterior administrado. Nosotros necesitamos que la AFIP, a través de esta nueva ley, nos saque los pies de encima. Necesitamos la baja de tarifas para que las tarifas sean pagables y, por sobre todas las cosas, un mercado interno vigoroso que nos permita, con Producto Nacional, volver al crecimiento y volver a la, como decía, la distribución de la riqueza. El presidente presentó el documento, luego se firmó la adhesión a ese documento. El documento plantea que hay una enorme deuda interna, que hay un frente externo al que el país va a dar respuesta, pero se plantea claramente no sobre el hambre, no sobre las privaciones de los argentinos que hoy están sufriendo. La prioridad absoluta es esa, los que están sumergidos. Así que bueno, hemos coincidido. ¿Algo en especial en cuanto a los salarios, congelamiento de No, los salarios, eso, precios? Todas las cuestiones que tienen que ver con las distintas miradas, las contradicciones, las distintas propuestas, se van a discutir en reuniones que se van a empezar a convocar seguramente a partir del transcurso de enero. Hoy fue simplemente la firma de ese documento. El problema del hambre y del trabajo y de la producción es lo primero para el gobierno y para todos los que firmamos estas actas. Así que, en segundo lugar, el esfuerzo para el trabajo compartido del Consejo Económico Social va a ser a través de un encuentro multisectorial aprobado por ley y que va a tener que dar respuestas de manera conjunta en lo inmediato, pero también a mediano y largo plazo, porque necesitamos construir una unidad del pueblo argentino para poder desarrollarnos en base al trabajo, la producción, la soberanía nacional y la equidad social. Bueno, escuchábamos a representantes de distintas áreas de lo que es la economía argentina que estuvieron presentes en la reunión. Y Juli, yo recuerdo que el otro día hablábamos de que por ahí este gobierno no hablaba mucho de la herencia o de cómo había recibido las cuentas del Estado, porque en realidad son peores de los que cualquier persona común imagina, digo, para que no cunda el pánico. ¿Esto es así, digo, y son conscientes quienes están ahí firmando este compromiso? Sí, yo hablaría un poco más de la herencia en ese caso, si finalmente se corrobora que hay una decisión política de no solventar el discurso en la herencia en el pasado, como lo hizo Cambiemos durante varios años, no sé si 4 años, pero al menos 2, 3 años se encargó de hacerlo. Me parece que lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires también revela que hay una herencia tan pero tan grave que la necesidad de una mayor recaudación es prácticamente imposible de soslayar. Ahora, sí me parece, en relación a lo que conversábamos antes, yo también lo decía ayer, la idea de gobernabilidad es muy distinta a la idea de haber ganado elecciones. Me parece que los que estamos viendo, repito, en Provincia de Buenos Aires, pero también lo que se verá en la negociación entre el Fondo Monetario Internacional, los acreedores privados y el Estado Nacional, es una permanente medición de aceite, si lo puedo decir en criollo. No es que porque ganaste ya está. Se puede decir de otra manera también, un poco más ordinaria, Obvio. pero no la vamos a decir. No sé cuál estabas pensando. No sé. Pero No lo voy a decir yo, chicos. Lo que me parece que está quedando claro, y lo decía Cristina Fernández de Kirchner cuando decidió que Alberto fuera candidato, es que se ganaron las elecciones de parte de un frente político que conglomera al conjunto del peronismo, y lo decía también Alberto Fernández en una entrevista que le dio a un canal colega de noticias: esta unidad nos hace invencibles. Pero ese ganar las elecciones es una foto, y esa gobernabilidad hay que construirla todo el tiempo, y
creo que esta mesa, en donde no hubo anuncios, y lo dejaron clarísimo Arroyo, Acevedo y también Daer hoy, no hubo anuncios salariales, no era ese el objetivo era mostrar a todos, y digo todos en masculino porque gran parte fueron varones y lo vuelvo a remarcar, era un mensaje hacia adentro, hacia el conjunto de las fuerzas políticas. Tampoco es menor el mensaje hacia Cambiemos y también hacia afuera, también hacia los acreedores privados, que me parece que la gobernabilidad no solo es un punto de medición de aceite, sino que está en los propios registros de quienes hacen las evaluaciones técnicas para prestarte plata. Si vos tenés el poder político para pasar leyes en el Congreso, sos un gobierno a quien se le puede prestar plata, sos un gobierno confiable. Si no tenés el poder político para pasar leyes en el Congreso, como le pasaba a Mauricio Macri en la discusión del presupuesto 2019, que igualmente pudo pasar, bueno, dudan de si es posible sostener eso. Entonces también tienen que negociar con un gobierno que les pueda garantizar que lo que les promete lo puede cumplir. Y ese es un gobierno que puede sacarse una foto con el conjunto de los sectores económicos y sociales. De hecho, recordábamos ayer, antes de ayer, no recuerdo. No sabes en qué espacio tampoco. No, acá, eso seguro, cuando fue Alfonso Prat-Gay a Manhattan, a la sala Simón Bolívar, decíamos de Park Avenue 680, a reunirse, esto es lo que estaba queriendo buscar, con inversores, entre los que estaba Larry Fink de BlackRock, que es uno de los principales acreedores de la Argentina. En ese momento, lo que dice el ex ministro o el entonces ministro de Hacienda es, ahí es donde entran ustedes, muchachos. ¿Qué pasa? Quiero que te arregles la camisa, que la tenés toda doblada. ¿Qué camisa tenés? Ahí está. Pero Gracias, estaba diciendo, Iván. no sé, Gracias, Iván. era fundamental para la Argentina. Pero por favor, decir. Iván, yo te Bueno, veía la camisa afuera. decía entonces en ese momento Alfonso Prat-Gay, ahora es donde entran ustedes a hacer las inversiones que nosotros necesitamos para ganar las elecciones del 2017 de una manera categórica, para tener en el Congreso los legisladores necesarios para hacer las reformas que ustedes nos piden, para seguir prestándonos dinero, ¿no? Digamos, para decirlo, lo resumí, por supuesto, en los tiempos de la televisión, que son muy tiranos, pero en ese sentido es, bueno, lo que está haciendo de alguna manera el gobierno de Alberto Fernández, y yo coincido con lo que decía Julia y con lo que decíamos también antes de ver el tape, es que Alberto Fernández se ahorra todos esos pasos. Claro. Muestra esta musculatura de la que hablábamos anteriormente con los actores sociales, políticos y económicos que veíamos en la reunión del día de hoy. Como decíamos antes, las consecuencias o los resultados de esta situación se verán dentro de meses. No va a ser un proceso breve, ni mucho menos tampoco sencillo, además. Bueno, nos vamos, querido Iván, querida Julia. Nos retiramos. Último viernes del año 2019. Quédense.